Bienvenidos a Ideas, el podcast de las ideas de la inteligencia artificial, donde cada semana desenterramos preguntas incómodas y analizamos el presente desde un futuro que ya nos alcanzó. Yo soy tu anfitriona, y hoy nos toca mirar hacia algo que muchos damos por sentado, pero que está rediseñando la forma en la que vivimos, pensamos y obedecemos. Este es el episodio 39 de la tercera temporada, y lo hemos titulado, El nuevo colonialismo es digital, tu país no es tuyo, es de Silicon Valley. ¿Suena exagerado? Tal vez. Pero a lo largo de este episodio, quiero invitarte a replantear lo que entiendes por soberanía, por independencia, por libertad incluso, porque en esta nueva era no hay soldados ni banderas flameando en barcos, lo que hay son líneas de código, algoritmos invisibles y servidores ubicados en otro continente que deciden lo que ves, lo que dices, lo que compras, y lo que crees. Empecemos desde el principio. ¿Realmente terminó el colonialismo? Si pensamos en la historia, el colonialismo era un sistema por el cual un país poderoso controlaba a otro más débil, explotando sus recursos, imponiendo su lengua, cultura y religión, e influyendo directamente en su forma de gobierno. Hoy en día, ya no necesitamos tropas para eso. Hoy lo que se impone no es tanto un idioma o una bandera, sino una interfaz, una app, un contrato de términos de uso que no leíste y que, sin embargo, rige tu día a día. Eso es el colonialismo digital, un sistema de dominación suave, casi invisible, que se basa no en la ocupación física del territorio, sino en el control absoluto de la infraestructura digital, de los datos y del acceso a la información. Y aunque no lo veas, te afecta constantemente, desde cómo decides moverte por tu ciudad, hasta qué memes ves, qué contenido consumes o incluso por quién votas. La diferencia con el colonialismo tradicional está en la forma, pero no en el fondo. Antes nos arrebataban el oro, hoy nos extraen los datos. Antes nos obligaban a hablar en otro idioma, hoy nuestros algoritmos piensan en inglés. Antes imponían gobernadores extranjeros, hoy nos rigen políticas de moderación escritas en oficinas de California. Entonces, ¿quién tiene realmente el poder sobre nuestras vidas cotidianas? ¿Nuestro gobierno, que apenas puede actualizar su sitio web oficial, o una app estadounidense que sabe cuánto tiempo pasas en el baño, qué ansiedades buscas en Google a las 2 a.m., y a qué hora deberías recibir una notificación para que no cierres sesión? No estoy diciendo que estemos en una distopía, todavía, pero si creemos que vivimos en países independientes, democráticos y autónomos, tenemos que mirar más allá de las instituciones políticas y preguntarnos, ¿qué tanto control tienen nuestros gobiernos frente a plataformas digitales que no respetan fronteras, ni idiomas, ni valores locales? Ese es el corazón de este episodio. No es solo una crítica tecnológica, es una reflexión profunda sobre el poder, y a lo largo del programa vamos a explorar cómo las grandes tecnológicas han ocupado vacíos dejados por el Estado, cómo la infraestructura digital ha sido privatizada, cómo nuestros datos se han convertido en el nuevo oro colonial, y cómo nuestra cultura está siendo moldeada por algoritmos que priorizan lo que no somos. Así que ponte cómodo, prepara tu mente para incomodarse un poco y acompáñame en este viaje por el presente colonizado de forma silenciosa, pero omnipresente. Bienvenido a la era del colonialismo digital, y esto, apenas comienza. Cuando hablamos de las grandes tecnológicas como Apple, Meta, Google, Amazon o Microsoft, solemos pensar en empresas que nos ofrecen servicios y productos útiles, nuestros teléfonos, nuestras búsquedas, nuestras redes sociales, nuestras videollamadas, nuestros correos electrónicos. Pero en realidad, estas compañías ya no son simples proveedores tecnológicos, son actores geopolíticos con un poder de influencia que rivaliza incluso en muchos casos supera al de los estados nacionales. Estas corporaciones han tejido una red de poder tan vasta y penetrante que sus decisiones pueden afectar políticas nacionales, alterar procesos electorales y redibujar el mapa de los derechos digitales en cuestión de minutos. Pensemos, por ejemplo, en cómo Apple puede decidir unilateralmente qué aplicaciones están permitidas en su ecosistema. Esta no es una decisión menor. En muchos países, eso significa que un emprendimiento local, una plataforma independiente o una herramienta educativa puede desaparecer del acceso público con una sola actualización de política. En países donde el iPhone es dominante, eso equivale a la censura o al cierre arbitrario de un medio. Google, por su parte, puede cambiar con un ajuste algorítmico qué información es visible y cuál queda enterrada en la segunda página de resultados. Y sabemos que para la mayoría de los usuarios, lo que no aparece en la primera página de Google prácticamente no existe. Así que sí, cuando Google cambia su algoritmo, está ejerciendo un poder editorial y cultural a una escala que ningún periódico, canal de televisión o biblioteca nacional ha tenido jamás. Meta, con Facebook, Instagram y WhatsApp, controla los canales de comunicación interpersonal y masiva en decenas de países. Puede cambiar las reglas del juego para los medios, los movimientos sociales, las campañas políticas. Y no solo eso,
También decide qué se considera discurso aceptable y qué no, a través de sus políticas de moderación de contenido, que no siempre se alinean con las leyes locales ni con los valores de cada comunidad. Y luego tenemos casos más extremos pero cada vez más comunes, como el de Twitter, hoy convertido en X bajo Elon Musk. Esta plataforma, alguna vez pensada como espacio de libre expresión, ha pasado a ser una herramienta de poder que puede amplificar narrativas políticas, silenciar voces incómodas, incluso desafiar a gobiernos enteros con un solo tuit de su dueño. Recordemos que durante la pandemia y las elecciones en distintos países, las decisiones tomadas por esta empresa influyeron directamente en qué tipo de información se difundía sobre salud, política, migración o economía. ¿Qué significa eso? Que una corporación con sede en California tuvo más impacto en la percepción pública de millones de personas que sus propios ministerios de salud o comisiones electorales. Las grandes tecnológicas también han ocupado un vacío que los estados han dejado crecer por décadas, el vacío en la regulación del espacio digital. Cuando no existen leyes claras ni capacidades institucionales para proteger los derechos de los ciudadanos en el entorno virtual, son estas compañías las que escriben las reglas, deciden qué datos recolectan, cómo los usan, a quién se los venden, deciden cuánto pueden cobrar por un servicio esencial como el acceso a la nube, la conectividad o el almacenamiento, y en situaciones de crisis, son ellas quienes determinan qué se bloquea, qué se promueve, qué se censura. Incluso en temas tan sensibles como la salud pública, vimos cómo Google y Apple colaboraron para lanzar sistemas de rastreo de contactos durante la pandemia, una medida que, si bien tuvo beneficios, también mostró hasta qué punto dependemos de corporaciones extranjeras para implementar soluciones de salud en nuestros propios países. ¿Qué significa eso para la soberanía nacional? En otras palabras, las Big Tech ya no actúan como empresas privadas, son actores con poder cuasi gubernamental, que no rinden cuentas a ningún parlamento, que no han sido elegidas por nadie, y que sin embargo impactan directamente en nuestras libertades individuales, en nuestras decisiones colectivas y en nuestra convivencia democrática. Podemos seguir hablando de democracia plena cuando las infraestructuras de comunicación, las reglas del debate público y los marcos de expresión están en manos de 5 corporaciones transnacionales. ¿Dónde queda el poder de nuestros gobiernos si cada una de estas compañías puede doblar la voluntad estatal con una amenaza de cierre de servicios o con una modificación de su algoritmo? El nuevo colonialismo no se presenta con barcos ni con tropas, se instala en nuestros bolsillos, en nuestras notificaciones, en nuestras búsquedas, en nuestras conversaciones privadas, y lo más preocupante es que, muchas veces, lo aceptamos con entusiasmo. Cuando pensamos en colonización, la imagen que viene a la mente suele ser la de ejércitos ocupando territorios, imponiendo banderas extranjeras y explotando recursos. Pero ¿qué pasa cuando esa ocupación no se ve, no lleva uniforme y no cruza fronteras con armas, sino con servidores, cables y centros de datos? Hablemos de algo incómodo pero urgente, la infraestructura digital de nuestros países ya no nos pertenece, y lo más grave es que muchas veces, ni siquiera nos damos cuenta de ello. Imagina que tu país, tu gobierno, tus instituciones públicas desde los sistemas de salud hasta las universidades funcionan gracias a servidores que no están bajo su control. Están alojados, por ejemplo, en Amazon Web Services, AWS, en Azure de Microsoft o en Google Cloud. Esto significa que gran parte del funcionamiento del Estado moderno, incluidas decisiones críticas como el procesamiento de datos ciudadanos, el manejo de expedientes judiciales, registros de propiedad o incluso servicios de emergencia, depende de infraestructuras que pertenecen a corporaciones privadas extranjeras, y si estas empresas cambian sus condiciones, suben sus precios, sufren ataques o deciden cerrar operaciones en un país, el Estado queda paralizado. Esta no es una exageración. En América Latina, varios países tienen sitios web gubernamentales alojados en servidores estadounidenses, usan plataformas como Google Workspace o Microsoft Office 365 para la gestión interna de sus instituciones, y dependen de sistemas de pago digitales como Stripe o PayPal que pueden excluir usuarios o bloquear fondos en función de políticas decididas en oficinas a miles de kilómetros. ¿Cómo se puede hablar de soberanía cuando tu infraestructura crítica no está en tu territorio ni bajo tu jurisdicción? Y esto va más allá de los gobiernos. Escuelas públicas que dependen de plataformas como Google Classroom, sistemas de salud que usan nubes privadas extranjeras para almacenar historiales clínicos, o sistemas judiciales que almacenan evidencia digital en servidores foráneos. Si se interrumpe ese servicio, por razones comerciales o políticas, la consecuencia no es un simple error técnico, es una disfunción sistémica. De pronto, tu país queda fuera de sí mismo. Este fenómeno no es casualidad, es parte de una arquitectura de dependencia planificada. Las grandes tecnológicas ofrecen soluciones rápidas, baratas y eficientes, al principio, pero una vez que una institución migra toda su operación a un ecosistema propietario, salir de él es carísimo, técnicamente complejo, y a menudo, jurídicamente inviable. Es la versión digital del lock-in colonial. Una vez dentro, no puedes salir sin pagar un precio altísimo. Al final, la pregunta que tenemos que hacernos es,
¿Quién tiene el control real de nuestras capacidades digitales como naciones? ¿Cuánto poder están cediendo nuestros gobiernos, a veces sin saberlo, en nombre de la modernización? ¿Y qué pasa cuando esa infraestructura se convierte en una herramienta de presión geopolítica, como ya hemos visto en el caso de Huawei o TikTok? La dependencia tecnológica no es neutral, y cada línea de código alojada fuera de nuestras fronteras es, en potencia, un mecanismo de control. En este nuevo orden digital, el verdadero poder ya no está en el Parlamento o el Congreso, sino en los centros de datos de Silicon Valley, y lo más perturbador es que no hay necesidad de invasión para que el dominio se ejerza, basta con firmar un contrato de servicio. Imaginemos que cada paso que damos, cada compra que hacemos, cada conversación digital que sostenemos, está siendo documentada en tiempo real, no por nuestro gobierno, ni por una comunidad local que busca cuidarnos o representarnos, sino por corporaciones privadas cuyas sedes están a miles de kilómetros, que no rinden cuentas ante nuestras leyes y que convierten nuestros movimientos en mercancía. En este segmento, hablamos del extractivismo de datos, la versión siglo XXI del saqueo colonial. Así como en la era del colonialismo tradicional se extraía oro, plata, caucho o cacao de los territorios ocupados, hoy lo que se extrae es información, tu rostro cuando desbloqueas el teléfono, tu voz al pedirle indicaciones a un asistente digital, tus emociones mientras ves una película, la geolocalización de tus trayectos cotidianos, la duración de tu atención al hacer scroll. Todo eso tiene valor, y no un valor simbólico, tiene precio. Las plataformas han convertido cada acción tuya en insumo para un mercado donde lo que se vende no eres tú, pero sí todo lo que haces, todo lo que deseas, todo lo que dejas de hacer. Y lo más inquietante es que hemos naturalizado ese intercambio. Hemos aceptado términos de servicio ilegibles que nos invitan a renunciar a nuestra privacidad con una sola casilla marcada. A cambio de la gratuidad, regalamos intimidad. A cambio de conveniencia, entregamos patrones de consumo, de comportamiento, de pensamiento. Y estos datos no se quedan flotando en la nube como conceptos abstractos, se convierten en perfiles, en puntuaciones de riesgo, en predicciones sobre tu salud mental, tu inclinación política, tu solvencia financiera. Son utilizados para manipular campañas, ajustar precios dinámicos, sugerirte amistades, trabajo, pareja o incluso noticias con sesgos invisibles. Este modelo de explotación digital reproduce las dinámicas de poder del viejo colonialismo. Los países del sur global aportan los recursos, en este caso, datos crudos de millones de usuarios, y los países del norte desarrollan las tecnologías que los procesan, los refinan y los monetizan. La riqueza se genera en un lado, pero se acumula en otro. Los costos sociales, en cambio, como la desinformación, el control conductual, la pérdida de privacidad o la discriminación algorítmica, se quedan donde se originaron los datos, en nuestras manos, nuestras calles, nuestras decisiones. Además, en muchas ocasiones ni siquiera podemos borrar nuestra información. ¿Sabes qué ocurre cuando eliminas una app? ¿O cuando le das no acepta las cookies? A veces, nada. A veces, ese dato ya fue recolectado, replicado, vendido y almacenado en múltiples servidores, listos para ser usados por anunciantes, agencias de seguridad, o herramientas de inteligencia artificial que ni siquiera conocemos. Es como si una empresa minera no solo extrajera los minerales de tu país, sino que después se negara a decirte cuántos, para qué los usa, o si los dejó tirados en tu río. Y así, en este entorno regido por plataformas que juegan con reglas propias, se diluye por completo la idea de que somos dueños de algo, ni de nuestros datos, ni de nuestras decisiones digitales, ni siquiera de la imagen que proyectamos, porque la identidad digital, hoy, también está colonizada, por algoritmos que clasifican, por IA que predice, por plataformas que monetizan, y por reglas opacas que no elegimos. ¿Se puede revertir este modelo? Hay caminos hacia una soberanía digital real, donde nuestros datos no sean simplemente materia prima en manos ajenas. En el próximo segmento hablaremos sobre cómo esta dominación va más allá de la información personal y se extiende al lenguaje, la cultura, incluso a las ideas que consumimos día a día. Cuando pensamos en colonialismo solemos imaginar territorios invadidos, lenguas extinguidas y culturas subordinadas a la imposición de otra, pero en el mundo digital, esta forma de dominación no llega en barcos ni con espadas, llega en forma de scroll, en trending topics y en filtros, y es aquí donde el imperialismo simbólico toma forma, no con la fuerza bruta, sino con la hegemonía cultural codificada en algoritmos. Hoy, el idioma inglés domina no solo los documentos oficiales de muchas plataformas, sino también la forma en la que se produce y se distribuye el contenido más visible y viral. Basta con abrir TikTok o YouTube para notar que, aunque existan millones de creadores hispanohablantes, el contenido que las plataformas te sugieren y promueven suele venir del norte global, especialmente de Estados Unidos. No es solo una cuestión de idioma, es una cuestión de referencias, valores, estilos de vida, aspiraciones y humor. Lo que se considera trendy,
relevante o incluso aceptable está profundamente mediado por una lógica cultural que no nos pertenece. Y esto no es accidental. Las plataformas no son neutrales, sus algoritmos han sido entrenados, probados y afinados sobre comportamientos que provienen en su mayoría de públicos angloparlantes. Eso significa que la estética, el ritmo, la narrativa y hasta la manera de hablar que favorecen no es universal, es culturalmente sesgada. Si tu forma de crear contenido no se alinea con esa estética dominante, es menos probable que seas visibilizado. Así, aunque técnicamente tengas acceso a una plataforma global, tu posibilidad de ser escuchado sigue siendo local, marginal, periférica. Este sesgo también afecta al tipo de conocimiento que circula y se legitima. ¿Cuántas veces al buscar una respuesta en línea, la fuente más confiable está en inglés? ¿Cuántas veces los temas que se viralizan ignoran por completo las realidades de América Latina, África o el sudeste asiático? Lo que se considera relevante, urgente o importante también está mediado por un filtro cultural invisible, pero poderoso. Más grave aún, esta estructura simbólica no solo define lo que vemos, sino también lo que dejamos de ver. Las lenguas indígenas, los formatos tradicionales de comunicación, los referentes culturales locales o los debates que no encajan en el molde anglo simplemente desaparecen del radar digital global. El algoritmo no los castiga explícitamente, pero al no performar como se espera, los relega. Y lo que no se ve, no existe. Este fenómeno no es nuevo. El cine, la televisión y la música ya operaban bajo estas lógicas, pero la diferencia ahora es la escala y la automatización. Mientras que antes era un editor quien decidía qué novela traducir o qué canción exportar, hoy es un modelo de recomendación automático, invisible e inapelable. Y esto hace que el colonialismo simbólico no solo se mantenga, sino que se profundice. Entonces, ¿qué pasa cuando las generaciones más jóvenes crecen aspirando a ser como los influencers de Los Ángeles en lugar de los pensadores de su propio país? ¿Qué pasa cuando la identidad digital se construye en función de lo que el algoritmo premia y no de lo que la comunidad necesita? Lo que ocurre es una lenta, pero constante, pérdida de soberanía cultural, y esta pérdida de soberanía simbólica tiene consecuencias materiales, porque lo que consumimos define cómo votamos, qué compramos, a qué aspiramos y cómo vemos al otro. El contenido no es solo entretenimiento, es una fábrica de mundo, y cuando esa fábrica está centralizada en Silicon Valley, nosotros terminamos siendo consumidores de una visión de mundo ajena, incompleta y muchas veces incompatible con nuestras realidades. En el siguiente segmento vamos a ver cómo esta lógica simbólica se conecta directamente con la censura, porque no se trata solo de qué contenidos se priorizan, sino también de cuáles se silencian. ¿Quién decide qué se puede decir en línea y qué no? ¿Las constituciones nacionales o los términos de servicio redactados en California? Vamos a explorarlo. Hablemos ahora de la libertad de expresión en la era digital, un derecho que muchos damos por sentado, pero que, en la práctica, está cada vez más condicionado no por nuestras leyes nacionales, sino por los términos y condiciones de empresas privadas, redactados en inglés, aplicados desde otro continente, y ajustados a intereses que no tienen nada que ver con nuestras constituciones. Este es el nuevo rostro de la censura, una libertad bajo vigilancia algorítmica. La moderación de contenido en plataformas como Facebook, Instagram, X, antes Twitter, YouTube o TikTok ya no es un tema menor anecdótico. Estas empresas tienen en sus manos la capacidad de silenciar voces, desmonetizar discursos, o eliminar publicaciones completas con apenas un clic, muchas veces sin explicación clara. Y lo más inquietante es que no responden ni ante tribunales nacionales ni ante parlamentos locales, su autoridad emana de su propia política interna, que cambia de forma opaca, unilateral y con total inmunidad. En otras palabras, si algo les incomoda sea por razones políticas, económicas o simplemente de relaciones públicas pueden callarte. No importa que lo que digas sea legal en tu país, hay casos documentados que deberían preocuparnos. Por ejemplo, publicaciones sobre luchas sociales en Palestina, Colombia o Myanmar han sido sistemáticamente eliminadas por supuestamente violar normas comunitarias, cuando en realidad lo que hacían era denunciar abusos de poder. El algoritmo no distingue contexto, le basta con detectar una palabra clave o una imagen sensible para borrar el mensaje. Lo más paradójico es que, en muchos de estos casos, lo que está en juego no es solo la libertad de expresión, sino el derecho a documentar la realidad. ¿Y qué pasa cuando un político local es bloqueado? ¿O cuando un movimiento social no puede hacer publicidad porque la plataforma lo considera divisivo? ¿Quién arbitra ese debate? ¿Quién protege el derecho colectivo a informarse si los filtros son diseñados desde California, pensando en las sensibilidades del mercado estadounidense? El problema es profundo porque altera las reglas del juego democrático. Si las plataformas digitales son el nuevo agora, entonces los moderadores de contenido son, en la práctica, los nuevos censores. Aquí no estamos hablando de defender el discurso de odio,
sino de reconocer que la capacidad de decidir qué se publica y qué no ya no está en manos de los ciudadanos, ni siquiera de los gobiernos, está en manos de empresas con accionistas, con intereses comerciales, y con una clara intención de evitar riesgos legales o reputacionales, incluso si eso implica silenciar realidades incómodas para quienes tienen el poder económico. Entonces, ¿puede un país proteger su libertad de expresión si depende de una app privada de otro país? ¿Puede un juez dictar una resolución si no hay oficina legal a la cual notificarla? ¿Sirven las leyes de protección de datos, de acceso a la información o de libertad de prensa si los servidores están en otro hemisferio y los ejecutivos no responden a las instituciones locales? Esta es la paradoja del presente. Vivimos en territorios nominalmente soberanos, pero nuestras ideas circulan por infraestructuras extranjeras que se rigen por lógicas corporativas. El problema no es solo técnico, es estructural, y va más allá de una anécdota viral o un tuit eliminado. Se trata del futuro de nuestras democracias, de los límites de nuestra soberanía cultural y de la capacidad que tenemos o no de decidir nuestras propias reglas del juego. En el siguiente segmento vamos a ver cómo esta relación desigual entre estados y plataformas no es casual, ni pasiva. Hay gobiernos que han intentado regular, que han enfrentado a Silicon Valley, y otros que se han rendido, incluso, han colaborado con estas empresas. La subordinación de los gobiernos frente a las Big Tech es el siguiente paso lógico en este mapa del nuevo colonialismo digital. Cuando pensamos en soberanía, muchas veces lo imaginamos con banderas, parlamentos y fronteras visibles, pero en la era digital, el poder no siempre lleva uniforme ni responde a elecciones democráticas. En este nuevo orden, Silicon Valley se ha convertido en un actor geopolítico de primer nivel, y no lo ha hecho por medio de ejércitos, sino de servidores, algoritmos y plataformas ubicuas. El problema es que muchas veces los gobiernos parecen subordinados a estos intereses privados extranjeros, incluso cuando intentan regularlos, los resultados suelen ser limitados o simbólicos. Veamos algunos ejemplos. En India, el gobierno de Narendra Modi ha intentado frenar el poder de Twitter, especialmente después de protestas campesinas o de publicaciones críticas al régimen. La respuesta de la plataforma ha oscilado entre la colaboración parcial y la resistencia frontal, desatando batallas legales sobre qué contenidos deben permanecer en línea y cuáles no. En Australia, la disputa fue diferente pero igual de reveladora, cuando el país quiso que Facebook y Google pagaran a los medios locales por el contenido que usan para alimentar sus plataformas. Meta respondió bloqueando temporalmente el acceso a noticias en su territorio. El mensaje fue claro: si nos obligan, podemos cortarles el flujo de información. En Francia, la ley para imponer impuestos a las plataformas digitales fue vista como una provocación por parte de Estados Unidos, que amenazó con represalias comerciales. Y en México, si bien ha habido intentos de regular el uso de datos o imponer ciertas normas a plataformas de streaming, la capacidad real del Estado mexicano para controlar lo que sucede en servidores de Amazon o Google es prácticamente nula. Cada intento nacional de imponer límites choca con el mismo dilema: estás tratando de domesticar una entidad que ni vive ni tributa ni responde ante tu legislación. Pero esto no es solo un problema legal, es también una cuestión de poder simbólico. Cuando un gobierno se enfrenta a una plataforma y no puede hacerla cumplir sus propias leyes, lo que queda es un vacío de autoridad. ¿Quién manda realmente? ¿La constitución local o los términos de servicio de una empresa privada con sede en California? ¿Quién define lo que se puede o no hacer, lo que se borra o se prioriza, lo que se monetiza o se censura? El caso de TikTok es aún más revelador, porque se ha convertido en una herramienta geopolítica en sí misma. Estados Unidos ha intentado limitar o prohibir su uso, alegando riesgos de espionaje chino, mientras que China protege fuertemente su propia versión de la app Douyin, con reglas completamente distintas. Así, las plataformas no solo cruzan fronteras, también se convierten en piezas de un ajedrez donde los países son fichas menores. ¿Es entonces viable una regulación local en un mundo donde las plataformas son transnacionales, virtuales y más ágiles que cualquier aparato gubernamental? Tal vez, pero implicaría una coordinación internacional, una voluntad política muy firme y, sobre todo, una transformación profunda en cómo entendemos el concepto de soberanía. Y eso nos lleva a una pregunta incómoda que muchos gobiernos de América Latina están comenzando apenas a formular: ¿de qué soberanía hablamos cuando toda nuestra infraestructura depende de servidores extranjeros? Nuestras decisiones están guiadas por algoritmos diseñados fuera y nuestras voces son filtradas por intereses comerciales que no podemos auditar. Esa es la pregunta que exploraremos en el próximo segmento. Si en el segmento anterior veíamos cómo los gobiernos, incluso los más poderosos, se encuentran en una constante tensión entre imponer su autoridad o ceder ante las gigantes tecnológicas, América Latina ocupa una posición especialmente delicada, no solo por su histórica posición periférica en el sistema mundo, sino porque el espejismo de la soberanía digital en la región está lleno de contradicciones. Mientras se afirman discursos de independencia tecnológica,
se profundiza la dependencia de infraestructuras, plataformas y servicios que ni se entienden completamente ni se controlan. Pensemos en esto, gran parte de los servicios digitales del sector público, desde trámites hasta expedientes judiciales o bases de datos de salud, están alojados en servidores de Amazon Web Services, Google Cloud o Microsoft Azure. ¿Qué pasaría si, en un contexto de conflicto político o presión internacional, esas empresas decidieran cortar el acceso o alterar condiciones de servicio? La respuesta es clara: muchos países se quedarían sin herramientas operativas esenciales. Es una forma de vulnerabilidad silenciosa, pero profunda, que no se ve hasta que es demasiado tarde. Y esa es solo la punta del iceberg. América Latina, a pesar de sus múltiples iniciativas por modernizarse, no ha logrado construir una verdadera política regional de soberanía digital. Se discute mucho sobre conectividad, pero poco sobre autonomía. Se celebran los avances de la digitalización estatal, pero no se cuestiona desde dónde se orquesta esa digitalización. En el fondo, seguimos pensando con lógica del siglo XX, como si bastara con tener acceso a Internet o con lanzar plataformas gubernamentales para hablar de independencia. Pero la soberanía digital es mucho más que infraestructura. Implica controlar los datos que se producen dentro del territorio, decidir qué plataformas se priorizan, con qué valores se diseña la tecnología, cómo se protege a la ciudadanía digital y qué estrategias se desarrollan para no depender de lo que Silicon Valley dicte. Y ahí es donde fallamos. No solo nos faltan servidores y expertos, nos falta también una narrativa propia que nos haga ver que esta es una lucha geopolítica, no solo tecnológica. La región enfrenta además retos enormes en términos de alfabetización digital. La mayoría de las personas usuarias no saben qué datos están entregando, a quién ni con qué consecuencias. Tampoco hay una cultura de exigir transparencia ni un marco legal que se cumpla efectivamente. Esto deja a la población expuesta no solo a abusos de empresas privadas, sino también a manipulaciones políticas que se aprovechan de esa brecha de conocimiento. Y luego está el gran tema de fondo, la producción tecnológica. Seguimos siendo consumidores de tecnología, no productores. Seguimos descargando apps, no diseñándolas, comprando soluciones enlatadas en lugar de crear ecosistemas propios. El talento existe, las ideas también, pero las condiciones para innovar de forma soberana están fragmentadas, aisladas y muchas veces sofocadas por burocracias o lógicas extractivas de inversión. Así que, más que hablar de una soberanía digital, deberíamos reconocer que estamos en una especie de zona gris, dependientes, pero no del todo conscientes, conectados, pero no autónomos, orgullosos de nuestra transformación digital, pero sin control real sobre ella. Lo que nos lleva al gran desafío: ¿podremos construir un futuro digital sin que sea simplemente otra versión del colonialismo, ahora con logos más amigables? Ese desafío lo abordaremos en el siguiente segmento, donde exploraremos qué alternativas, resistencias e iniciativas están surgiendo para recuperar o al menos imaginar un camino hacia una tecnología con rostro propio, más justo, más distribuido y verdaderamente libre. Si todo lo que hemos conversado en este episodio te ha parecido preocupante, entonces vale la pena que hablemos de lo que sí se está haciendo y lo que podríamos construir frente a este nuevo colonialismo digital, porque aunque la realidad es alarmante, también hay brotes de resistencia, de creatividad tecnológica, de gente que se rehúsa a aceptar que el futuro solo puede escribirse desde Silicon Valley. La pregunta aquí es clave: ¿es posible una red verdaderamente descentralizada, equitativa, justa? ¿Podemos tener plataformas que no estén regidas por los intereses comerciales de un puñado de corporaciones? La respuesta corta es sí. La larga es: no será fácil, pero hay caminos. Uno de ellos es el software libre. Este tipo de desarrollo no solo permite que el código sea accesible, modificable y compartido, sino que también promueve una cultura de colaboración y soberanía técnica. Proyectos como Linux, LibreOffice o incluso navegadores como Firefox siguen siendo prueba viviente de que otra forma de hacer tecnología es posible. Pero claro, la pregunta es: ¿qué tan dispuestos estamos, como sociedad, a usar, apoyar y fortalecer estas alternativas? Otra vía son las plataformas federadas. Mastodon, por ejemplo, funciona como una red social descentralizada. No hay una sola empresa que la controle, sino que distintos servidores independientes pueden coexistir y comunicarse entre sí. Es una propuesta radicalmente distinta a Twitter e Instagram, donde una sola entidad decide qué ves, qué se censura y qué se monetiza. ¿Es perfecta? No. ¿Es pequeña aún? Sí, pero es una semilla de cómo podríamos recuperar autonomía en la esfera digital. También hay experiencias inspiradoras de almacenamiento comunitario, donde colectivos locales crean sus propias nubes de datos, redes vecinales de Internet, o desarrollan hardware adaptado a las necesidades locales. En México, en Brasil, en la India, hay pueblos enteros que se conectan gracias a redes construidas por y para sus comunidades, al margen de los grandes operadores. Y estos esfuerzos no solo son técnicos, también son políticos, reivindican el derecho a definir sus propias prioridades tecnológicas. Pero hay que ser honestas, no basta con tener buenas intenciones o alternativas técnicas si no se articulan con políticas públicas valientes,
con educación digital crítica, con inversión real en ciencia y tecnología desde los países del sur. No se trata de romantizar la resistencia desde la escasez, sino de pensar en futuros posibles que nos alejen de esta dependencia crónica disfrazada de innovación. Hoy más que nunca, necesitamos imaginar y construir un ecosistema digital que no replique las lógicas coloniales, que no extraiga nuestros datos, que no imponga lenguajes ajenos, que no silencie voces locales. Un Internet donde el valor no se mida solo en clics o en dólares, sino en autonomía, en equidad, en posibilidad. Si este episodio te hizo pensar diferente o te sembró alguna inquietud, te invito a compartirlo con alguien, a debatirlo, a cuestionarlo, a buscar otras voces. Recuerda que puedes apoyarnos en Patreon para que sigamos creando este tipo de contenido libre, independiente y profundo. También puedes suscribirte en YouTube, en Spotify, Apple Podcasts y todas las plataformas donde escuchas ideas. Gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda, no todo está perdido, pero el futuro digital que queremos no se construye solo, se diseña, se defiende, y se habita, juntas, juntos, desde ahora.